La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Hace 3 días que echó a andar una nueva Comisión Europea que será más débil, con menos apoyos parlamentarios y más escorada a la derecha. En Alemania, la coalición que gobierna el socialdemócrata Olaf Scholz se ha roto e irán a elecciones anticipadas con la ultraderecha creciendo en las encuestas y sin que esté muy claro quién va a gobernar en Berlín. En Ucrania, la guerra sigue y en el Líbano, tanto Israel como Hezbollah se acusan de estar rompiendo un alto el fuego que acordaron la semana pasada. En las últimas horas, Israel ha matado a 11 personas. Con este panorama y a la espera de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca, Francia se ha convertido en el último símbolo de la inestabilidad política. El gobierno de Michel Barnier, que no lleva ni 100 días como primer ministro, puede caer por la censura tanto de la izquierda como de la extrema derecha de Marine Le Pen. Fue el partido de Le Pen el que ganó las elecciones europeas de junio. Sacó más del doble de los diputados que el partido de Macron, que aquella misma noche, lo recordarán quizá, anunció que adelantaba las elecciones legislativas. Esas elecciones francesas las ganó también la extrema derecha, pero la izquierda se unió en un frente popular que ganó la segunda vuelta. Sin embargo, el presidente Macron encargó el gobierno al centro-derecha, consciente de una precariedad parlamentaria que ahora se demuestra. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Tanto el Frente Popular como el Reagrupamiento Nacional presentan mociones de censura y dice Marine Le Pen que si no tiene apoyos para que prospere la suya, está dispuesta a respaldar la de la izquierda. Eso incidirá en la inestabilidad francesa, que lleva días traduciéndose en una prima de riesgo disparada. Corresponsal en Francia, Vicens Batalla. Buenos días. Si no hay un cambio de guión inesperado, Michel Barnier dejará de ser primer ministro en 48 horas cuando se vote una de las dos mociones de censura el miércoles por la tarde o el jueves por la mañana. Es la decisión que ha tomado la ultraderechista Marine Le Pen, que aparte de su propia moción ha dicho que apoyará a la izquierda, que se debatirá primero. Se trata de la culminación de su amenaza cuando hace solo 3 meses Barnier accedió al cargo porque era un nombre que ella no vetaba, pero le ponía condiciones. Y estas se han demostrado imposibles de cumplir por parte del primer ministro cuando ha querido aprobar las próximas cuentas de la Seguridad Social. Este lunes lo tuvo que hacer por decreto y sin votación, y Le Pen justo después le daba el golpe de gracia. Presentamos una moción de censura y votaremos la censura del gobierno, afirmaba la ultraderechista a los periodistas sobre las dos mociones. Desde la tribuna de la Asamblea Nacional, Barnier lamentaba su suerte. Pienso sinceramente que los franceses no nos perdonarán que prefiramos los intereses particulares al futuro de la nación, advertía el primer ministro. Ante los diputados macronistas y de la derecha republicana, Barnier atribuía la inflexibilidad de Le Pen a que puede ser inhabilitada para las próximas elecciones presidenciales por una sentencia judicial que se conocerá el 31 de marzo. Mientras tanto, el presidente Macron volaba a Arabia Saudí por una visita de 3 días y los intereses de la deuda francesa a 10 años se disparaban al nivel de los de Grecia. Ese es el contexto europeo, marcado por la inestabilidad en Francia o en Alemania. Aquí en España el gobierno está también en una situación de minoría parlamentaria e intenta recabar los votos suficientes para poder aprobar unos nuevos presupuestos a los que renunció en este ejercicio. El PSOE viene de celebrar un congreso este fin de semana en el que ha querido instalar la idea de resistencia ante el acoso en su contra que denuncia en referencia a los casos Begoña Gómez, a la imputación del fiscal general o a las acusaciones, todavía sin pruebas, de Víctor de Aldama. No hubo referencia, sin embargo, en ese cónclave socialista al exministro José Luis Ábalos, ex número 3 del partido, al que el Supremo citó ayer mismo como imputado junto al propio Víctor de Aldama y a Koldo García. Y es verdad que el señor Ábalos estaba al lado de mi ministerio. No dejo de pensar que mientras nos dejábamos la piel, ¿no?, para hacer normas que protegían la vida y que resultaron eficaces, pues ahí al lado había gente que estaba robando. Esto dijo sobre Ábalos Yolanda Díaz, que anoche estuvo en Hora 25 y que respondía de esta manera a esa idea de resistencia que ofreció el PSOE en su Congreso Federal de Sevilla. Le preguntaba así a Aimar. ¿Cree que están proyectando una imagen de suficiente afán transformador como para que la gente dentro de unos años, cuando toque, se levante y vaya a votar? En este momento no. Joder, pero, es durísimo eso. Ya, pero yo creo que en este momento no. Así de claro. Y le vuelvo a decir, gobernar no es resistir. Resistiendo no generamos ni empatía ni generamos esperanza. Precisamente en las próximas elecciones se ha puesto a trabajar el PSOE después de su congreso, lo que implica abordar los liderazgos en territorios clave como Andalucía o Madrid, donde el ministro Óscar López hará oficial su candidatura pasada mañana. De momento, Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Ferraz espera que la transición sea pacífica en Madrid, pero es consciente de que esta tranquilidad será difícil que la tengan otras comunidades, por ejemplo Andalucía.
Sí, cerrado el Congreso Federal, los movimientos empiezan a precipitarse en los territorios. Ferraz confía en que la formalización de la candidatura de Óscar López sirva para dar carpetazo definitivo a la crisis abierta con Lobato en Madrid, aunque en el partido dan por hecho que el calendario político del aspirante a la Secretaría General del PSM se va a ver salpicado por las novedades judiciales sobre la filtración del correo de la pareja de Díaz Ayuso. El PSOE espera, eso sí, que esto no afecte directamente al ministro, que en las últimas horas ya ha recibido muestras explícitas de apoyo de varios dirigentes del partido en Madrid. Es una persona imparable, es una persona inteligente, brillante, trabajadora, y si da el paso a secretario general, por supuesto que así será. En Andalucía el calendario ya está en marcha, el proceso se va a formalizar a principios de enero para celebrar el Congreso un mes después. Espadas mantiene su intención de aspirar al liderazgo a pesar del cuestionamiento interno en su federación. Ferraz mantiene que las candidaturas tienen que nacer del debate en los territorios, que es precisamente lo que pidió ayer Lambán en Aragón ante las voces que apuntan a Pilar Alegría como sucesora. La dirección del partido resta importancia al ruido interno, lo hacía Esther Peña. Sin ningún miedo, todo lo contrario, debate, participación, ruido del bueno, el de las ideas y el de la voluntad, que es lo que tenemos los socialistas en todos los procesos orgánicos. En Castilla y León, Ángels, las fuentes consultadas dan por hecho que el alcalde de Soria presentará su candidatura para relevar a Tudanca, que algunos dirigentes esperan que en las próximas semanas aclare si está dispuesto o no a seguir al frente de la Secretaría General. Guille, gracias. Hasta luego. El contraste con la situación política lo da en este país la situación de la economía, que volveremos a medir en menos de una hora cuando se publiquen los datos del paro del mes de noviembre. Esta cifra va a llegar cuando el caso Globo ha puesto el foco de nuevo en la precariedad en el sector de los repartidores, algo de lo que hemos hablado a las 7:30 en el Tiempo de Economía con Javier Ruiz. Ayer la empresa Globo aseguró que va a poner en nómina a sus trabajadores para acabar con el modelo de falsos autónomos. El caso es que lo asegura justo en la víspera de que su fundador declare, lo va a hacer esta mañana a partir de las 10, en un juzgado de Barcelona por un posible delito contra el derecho de los trabajadores. Justit ha demandado a Globo por competencia desleal. De los tribunales, como les decía, las novedades vuelven a llevarnos a la política, primero por la imputación del exministro Ábalos, Pedro Jiménez. El juez del Supremo da forma a la presunta organización criminal de la que formaba parte el exministro y antiguo secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos. Leopoldo Puente amplía la investigación abierta por las comisiones de los contratos para la compra de mascarillas y mete en la causa junto a Ábalos al comisionista Víctor de Aldama y al que fuera asesor del ministro Koldo García. Cita a declarar a los tres. A Ábalos le ofrece hacerlo voluntariamente el día 12, antes de pedir su suplicatorio. Dice el juez que Víctor de Aldama resultaría ser la persona que, aprovechando su influencia sobre Koldo y el propio Ábalos, habría logrado para sí o para terceros y con beneficio económico propio la adjudicación de determinados contratos. Aldama declaró la semana pasada que pagó mordidas de más de 600.000 euros al exministro y de más de 400.000 euros a su asesor. Y además la Fiscalía pide al Supremo que investigue a Alvise Pérez por una presunta financiación ilegal de su partido, Miguel Ángel Campos. Anticorrupción ha presentado su informe al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en el que le pide que eleve exposición razonada al Supremo para que investigue al eurodiputado Alvise Pérez por delito de financiación ilegal de partidos políticos. El fiscal considera que existen indicios sólidos y apuntalados contra el agitador después de las pruebas aportadas al procedimiento por el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo, quien depositó conversaciones de WhatsApp, Signal y audios que apuntan a que pagó 100.000 euros en efectivo y negro a Alvise Pérez para su campaña a las europeas a cambio de hacer lobby por su negocio en Europa. Alvise también le prometió que influiría a favor de las criptos en un futuro gobierno de Feijóo y Abascal en España. El juez se pronunciará en breve al respecto. No volverá a citar a declarar voluntariamente a Alvise, quien después de manifestar su disposición a colaborar en redes, no se atrevió a presentarse en la Audiencia Nacional. Y hoy va a llover en la mitad norte del país, sobre todo a medida que avance la tarde, Jordi. Las nubes serán abundantes durante todo el día en toda la península y los archipiélagos, pero también con ratos de sol. Será a partir de mediodía cuando empezará a llover en el Cantábrico, en Galicia. Durante la tarde esta lluvia también se extenderá por gran parte de Castilla y León, todo el Valle del Ebro, Aragón, La Rioja, Navarra, y de madrugada alcanzará el Mediterráneo, sobre todo Cataluña y Baleares, con algunos chubascos intensos ya avanzada la madrugada. Hoy en general temperatura más baja que ayer, más sensación de frío, y se va confirmando que a finales de semana el frío ganará aún más protagonismo. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. En el Senado. Por tanto, no debe sorprendernos que además de llamarnos fundamentalistas nos llamen ultras, simplemente por defender el derecho a la vida. Tenemos razón, tenemos muchas más razones
que los que defienden hoy una moda dominante. Ahí están las palabras del exministro Jaime Mayor Oreja, uno de los ponentes de la cumbre ultra que se celebró en la Cámara Alta, cuestionando la evidencia científica y en contra, además, del aborto. Mario Lalourido. Mientras para el Gobierno el Senado fue la caverna, en palabras de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Es intolerable que el Senado se convierta en un parque temático de la extrema derecha. El PP justificó la celebración de la cumbre. Esther Muñoz, vicesecretaria. Nosotros lo único que podemos decir es que todas aquellas personas que quieran manifestar sus opiniones dentro del respeto constitucional y del Estado de Derecho. Y eso que se escucharon proclamas como la del exministro del PP Mayor Oreja sobre científicos que defienden la creación divina. Entre los científicos, fundamentalmente, están ganando aquellos que defienden la verdad de la creación frente al relato de la evolución. Y por eso nosotros no tenemos que tener ningún temor. Estamos ganando, a pesar de que la moda dominante siga rabiosa y enfadada con nosotros. O las de la eurodiputada de Vox, Margarita de la Pisa, contra el aborto. Apartando a la mujer de su anhelo natural de la maternidad, haciéndonos renegar de nuestra fertilidad y de nuestra feminidad. Reivindicando la victoria de Trump, el Senado sirvió ayer a los ultracatólicos y la extrema derecha para preparar su batalla cultural a favor de la familia tradicional contra lo que consideran la cultura de la muerte y el desorden moral en Occidente. Resulta todo un contraste escuchar a quienes van al Senado a decir que la creación se impone al relato científico y luego comprobar los avances reales que consigue la ciencia empeñada en combatir con evidencias todos esos discursos. Y mira, el último gran avance médico del que tenemos noticia es cómo han podido volver a subir y bajar escaleras 2 pacientes de un hospital suizo, gracias precisamente a una estimulación del cerebro en una zona que en principio no estaba relacionada con la capacidad de caminar. Uno de los pacientes llevaba lesionado desde que tuvo un accidente de esquí en 2006, Javier Ruiz Martínez. El equipo suizo de neurociencias liderado por Curtin y Bloch consiguió hace 10 años que una rata con la columna vertebral totalmente partida volviera a caminar. Luego que varios tetraplégicos volvieron a mover sus manos y ahora han conseguido, con estimulación del hipotálamo y entrenamiento, dice este paciente, los músculos de las piernas han vuelto a crecer y sobre todo a responder. Y lo han hecho actuando sobre un área, el hipotálamo, que no sabíamos que intervenía en la recuperación del aparato locomotor. Okay, ready. En los vídeos que acompañan el trabajo vemos que este paciente se levanta de su silla de ruedas y, ayudado por una chica, sube unas escaleras de piedra. Al llegar arriba le dan un andador y continúa su marcha. Lo pueden ver en cadenaser.com. Y aún en la agenda del martes, Isabel Díaz Ayuso se va a reunir esta mañana con los rectores de las 6 universidades públicas de Madrid que anuncian acciones coordinadas ante unos recortes de presupuesto que les abocan, dicen, a una situación catastrófica. El Gobierno explica que la Comunidad madrileña ha renunciado a firmar un programa con el Ministerio de Universidades que permitiría ingresar en los campos públicos 169 millones. El Ayuntamiento del Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, investiga la empresa del autobús que se accidentó este domingo en Andorra. Murieron 2 personas. La compañía tiene una orden judicial de cierre desde septiembre. Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. La empresa se declaró en quiebra en junio y en septiembre el juez determinó que no podía seguir con su actividad. El alcalde del Hospitalet, David Quirós, explicaba que no pueden tener en esta empresa autocares porque no tienen licencia y que aún no han podido contactar con ellos, pero van a investigar el caso. La investigación sobre el accidente la llevan a cabo las autoridades francesas que ayer interrogaron al chofer del autocar en el hospital en el que se encuentra ingresado. Los testigos explican que fallaron los frenos, aunque deberá ser la investigación la que determine qué pasó. Bélgica se ha convertido esta semana en el único país que equipara la prostitución a cualquier otra profesión. Lo hace con una ley que permitirá a quienes la ejercen cotizar, tener derecho a vacaciones, bajas médicas o cobrar una pensión. Esta nueva norma también establece otros derechos como rechazar clientes, elegir las prácticas que hacer y las que no, detener un acto en cualquier momento. Además, regula la figura del proxeneta y le obliga a pedir una autorización del Estado. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo. Sí, la prostitución en Bélgica acaba de ser reconocida como una actividad profesional. Desde esta semana, las trabajadoras sexuales pasan a tener un contrato de trabajo con derecho a vacaciones, bajas, atención médica y pensiones. Podrán trabajar por cuenta ajena o como asalariadas. En este sentido, se despenaliza ciertas formas de proxenetismo, que pasan a estar reguladas. A partir de ahora, si alguien quiere abrir un local de sexo, el
Estado debe comprobar los antecedentes penales de la persona y se obliga por ley a que se garantice que la trabajadora pueda rechazar a un cliente o a interrumpir la actividad cuando lo desee. Para ello será obligatorio que las salas donde se realiza la actividad cuenten con un botón de emergencia, un botón que podrá ser utilizado por la trabajadora si entiende que se están vulnerando sus derechos. Una norma que cuenta con el apoyo de varios colectivos de trabajadoras sexuales, aunque también está siendo muy criticada por organizaciones feministas que entienden que la ley belga da cobertura jurídica a la explotación de la mujer y que no atiende la situación de las mujeres más vulnerables, aquellas que no tienen papeles y que ejercen la prostitución en la calle. En Irlanda, el Fianna Fáil ha ganado las elecciones generales. Los comicios se celebraron el jueves, pero el resultado definitivo no se ha conocido hasta ahora. El partido de centro-derecha, que durante décadas ha gobernado el país, pero que perdió el papel preponderante tras la crisis financiera de 2008, vuelve de esta manera a ganar unos comicios. Corresponsal Lucas Font. 3 días después de las elecciones ya hay un ganador claro en Irlanda. Se trata del partido centrista Fianna Fáil, que finalmente ha conseguido 48 representantes en el Parlamento. Son 10 más que sus socios del Fine Gael, el partido del primer ministro Simon Harris, con quienes tiene previsto renovar el acuerdo de coalición que les ha permitido gobernar en la anterior legislatura. La suma de los dos partidos les deja a tan solo 2 escaños de la mayoría absoluta, con lo que no tendrán dificultades por conseguir el apoyo necesario. La duda está en si optarán por un acuerdo con los partidos minoritarios de centro-izquierda, el Partido Laborista y el Partido Socialdemócrata, o si apostarán por cerrar un pacto con algunos diputados independientes más cercanos al centro-derecha. La próxima fecha clave será el 18 de diciembre, cuando se constituirá oficialmente el Parlamento, aunque las negociaciones para formar gobierno se alargarán previsiblemente hasta enero. Y en 10 minutos el abierto. Hoy compartimos el análisis con Cristina de la Hoz, Ignacio Escolar y Gonzalo Velasco. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.